Buenos días. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer precisamente al Consejo de Radio y Televisión de aquí de Madrid la oportunidad que nos han dado, que me han dado para intervenir en esta mesa y concretamente en la persona de Marisa Ibarra, por centralizarlo, por focalizarlo en una persona determinada. Vamos a ver, la mesa de hoy, que se trata de la igualdad en los medios de comunicación, yo quisiera hacer un enfoque distinto, y es desde la agencia en la que estoy, que es como consecuencia, es una agencia de género, que es fruto de un proyecto que presentó la asociación de la que estoy, Mujeres y Medios de Comunicación, al Ministerio de Industria dentro de un plan Avanza en el 2007. Y yo quisiera enfocar o comentar lo que hacemos en la igualdad, o cómo trabajamos desde la igualdad en una agencia concretamente de noticias de género. Yo antes de nada quisiera referirme a lo que dijo la UNESCO en el 2007 referente a los medios de comunicación de masas, que definió como una institución mediadora entre los hechos y lo que se dice sobre ellos, y que actualmente son una fuente más importante en la formación de la imagen que tenemos sobre el mundo, y en el que todavía las mujeres no toman decisiones sobre este importante fondo. Bien, por situarme un poco, contar cómo fue la génesis de esta agencia de noticias que se llama Mecopress. Tenemos, como que tú además lo has mencionado, aunque yo redundo, la plataforma de acción de Beijing hace 15 años, justamente este año hace 15 años, que fue se celebró una conferencia mundial sobre la mujer. Allí tuvo el acierto, la importancia, que se definieron 12 áreas críticas que afectaban a la vida de las mujeres. Y una de esas áreas críticas era mujeres y medios de comunicación. Y establecía en esa 2 objetivos prioritarios, que además la importancia que tuvo esta conferencia mundial es que esa plataforma que se denominó de acción de Beijing exigía, minaba a los 189 países que lo suscribieron, pues un compromiso de hacer un seguimiento para que todos esos objetivos estratégicos se cumplieran. Entonces, referente a los medios de comunicación, es que además es importantísimo porque es tanto el eje en el que discurre todo nuestro hacer o todos nuestros objetivos, y también es lo que ha impregnado la filosofía en la ley sobre igualdad, en lo que se refiere a medios de comunicación, y también en la ley contra la violencia, y es fomentar, uno de esos objetivos estratégicos, fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios. Y luego un segundo objetivo que también nos parece muy importante, que es posibilitar el aumento del acceso de las mujeres en los medios, por supuesto, a los órganos de decisión. Que esto es algo que consideramos muy importante, porque en la medida que la mujer puedan estar en los puestos de decisión de los medios, podrán decidir qué agenda es la que se debe seguir en estos medios, ¿no? Por tanto, a lo largo de todos estos años, las mujeres hemos visto que son sujeto informativo en pocas ocasiones, y cuando aparecen en los medios siempre están bajo estereotipos sexistas. También se observa que son muy pocas las mujeres las que tienen presencia en los medios de comunicación, entendiendo estos en sentido amplio, es decir, prensa convencional, cine, música, cómic, etcétera.
De ahí que desde nosotras, desde la asociación, promovimos lo que es una agencia de género con la idea de salirnos del ámbito, digamos, tradicional y amparadas o bajo el paraguas de lo que es una agencia de género, como iniciativas internacionales en que las mujeres periodistas impulsan como alternativa especializada y complemento al modelo de información hegemónico. Y son espacios, estas agencias, de elaboración de nuevos discursos y nuevas formas de entender el mundo de la información, ya que se trata, en definitiva, de la construcción de un periodismo no sexista y visibilizador de las mujeres, que son las grandes ausentes del discurso informativo. Estas agencias tienen un carácter innovador. En Europa hay en Francia, en Italia, en España está la de Amecopress y ahora recientemente en Cataluña. Y luego, sobre todo, hay varias, concretamente conocemos 9 que son con las que tenemos relación en Latinoamérica. Y como parte importante de por qué queremos o por qué nos hemos implicado en una agencia de género, tenemos que definir primero qué es la información de género, y que nosotros además estamos trabajando y que implican 2 líneas de trabajo. En primer lugar, la elaboración de una información de actualidad aplicando la perspectiva de género. Esto quiere decir la información convencional que cada día es recogida por los medios de información, o sea, los medios generalistas, pero dándole una óptica y un tratamiento no sexista. Y en segundo lugar, se trata de incluir precisamente en la agenda mediática temas que suelen estar ausentes, protagonizados por personas invisibles o mujeres invisibles, y espacios que tradicionalmente no son recogidos por los medios de comunicación de masas. La propuesta de las agencias de género es relatar los hechos protagonizados por las mujeres que el propio periodismo tradicional no considera noticia, o bien que, considerándola, no la profundiza o no le da contexto en su importancia. Los medios tradicionales están dirigidos fundamentalmente por hombres y continúan exponiendo el quehacer generalmente masculino, sus logros, la importancia de los hombres en las áreas políticas, económicas y sociales. Y nosotros pretendemos romper la barrera de la indiferencia y cumplir con el cometido de informar a las mujeres y a los hombres de lo que nosotras estamos haciendo. Y, en definitiva, trabajamos para evitar una concepción basada en una idea de periodismo que todavía se ancle en las esferas del poder. Aunque existen propuestas periodísticas incluyentes, no vamos a negarlo, y también democráticas, no podríamos hablar de un proceso real de cambio mientras no se recojan el pensamiento y las acciones de más de la mitad de la población. Tampoco queremos espacios aparte, ya que queremos simplemente estar en el hilo de la información cotidiana. Por tanto, consideramos que una agencia de género se puede convertir en un eficaz instrumento de promoción y consolidación también de redes de mujeres en general y de comunicadoras en particular, ofreciendo información actualizada de actividades, jornadas, seminarios o cualquier otra iniciativa o problemática que tenga que ver con las mujeres. De esta manera creemos que estamos contribuyendo a la democratización del periodismo, que es vital para nuestro tiempo. Entre nuestros objetivos está elaborar, difundir, promover información desde la perspectiva de género, de acuerdo a los planteamientos y recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Comunidad Europea. Y esto implica, en primer lugar, la elaboración de información de actualidad, aplicando también el tratamiento no sexista, y, en segundo lugar, la inclusión en la agencia mediática de temas ausentes, que no están recogidos por los medios de comunicación. Queremos incidir
en la denuncia y la sensibilización sobre todo tipo de discriminaciones en función de sexo. Esto es para nosotras una prioridad. Además, una agencia de estas características supone, y recalco, la promoción e impulso de la actividad profesional de las mujeres periodistas, el acceso a la agenda mediática de los temas relacionados con la vida de las mujeres y, sobre todo, la apertura de un fondo de discusión donde el que articular, promover, difundir iniciativas y problemáticas y asuntos en general que afecten a las mujeres. Y voy a concluir, porque ya me han pasado la nota, que respecto a la organización, una organización de una agencia de este tipo es similar a una agencia convencional. Lo único que nos podemos diferenciar es destacar el aspecto técnico que está articulado en torno a las nuevas tecnologías de la información y sobre todo en el aspecto humano en el que concretamente a las periodistas, tanto si son mujeres como hombres, que procuramos darles una formación en perspectiva de género. Y ya, para concluir, los contenidos son los que están relacionados con noticias de la actualidad y procuramos hacer dosieres especializados sobre temas específicos que proporciona un corpus documental sobre la representación y la imagen de las mujeres en los medios de comunicación. Y yo me quedo aquí porque ya he completado mi tiempo y luego, bueno, me someto a las preguntas que me quisieran hacer posteriormente. Pues muchas gracias, Marta, sobre todo, además, aparte por el contenido, por ceñirte a los tiempos, y damos paso a Carmen Gurruchaga. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Consejo de Radio y Televisión por permitir que esté hoy aquí. Y yo voy a decir una perogrullada. Nuestra mesa se titula Igualdad y medios de comunicación. Entonces, la falta de igualdad sería la desigualdad en razón de sexo, raza o religión. Afortunadamente, y contra todo sentido, en lo que más hemos evolucionado es en la discriminación en función de la raza. Todos recordamos, yo tengo 52 años, pues yo recuerdo cuando era joven el horror que era una persona de color negra. Bueno, eso prácticamente ha desaparecido. Afortunadamente, y hoy vemos con total naturalidad por la calle niños de diferentes razas, con padres blancos o al revés, niños blancos con padres de... Esto, paradójicamente y contra todo sentido, porque no hace tanto de la lucha del Black Power, pues ha evolucionado. En cambio, lo que lógicamente debería haber evolucionado más, que era la discriminación en función de sexo, pues resulta que nos encontramos realmente en una situación que ha avanzado mucho más lentamente. La discriminación, de hecho, no existe porque las leyes, por lo menos en el mundo occidental, y como no hay tiempo, no puedo hablar de otro mundo, las prohíbe, pero de hecho las mujeres las sufrimos. Las sufrimos las mujeres que trabajamos en los medios, y no personalizo, hablo en general, porque alguien dirá, no, pues usted es una afortunada, pero yo creo que en estos casos hay que generalizar, ¿no? Y no se puede individualizar ni personalizar. Entonces, la discriminación la sufrimos en los medios, las mujeres que trabajamos en los medios, y entonces la sufren las mujeres que están más allá de los medios, las que reciben la información. Decía mi compañera de mesa que las mujeres somos invisibles y que hay muchos temas y muchos asuntos que no se trasladan a los medios pese a formar parte de la realidad cotidiana, pese a formar parte pese a ser información. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no estamos en los órganos de decisión de los periódicos. Las mujeres, cuando terminamos la facultad, terminamos más mujeres que hombres, y los currículos académicos, como en casi todas las carreras, son mejores en las mujeres que en los hombres. Al acceder al mercado laboral se produce la primera discriminación. Como quienes deciden o quienes contratan son hombres, el hombre, está demostrado, favorece al hombre, protege al hombre. Y se contratan más hombres pese a que han salido menos de la facultad. Y las mujeres que son contratadas se quedan años y años en ese estatus, en el de redactora, mientras que como el hombre promociona al hombre, los hombres van ascendiendo. Así que se da la paradoja de que en la facultad, que las chicas eran mucho más listas, al llegar al mercado laboral se convierten en mucho más tontas. Y pasados unos años, los puestos directivos son copados por hombres.
Y, de hecho, en medios de información general, en periódicos de información nacionales, hay una única mujer que dirige un medio. Y en otros casos, por ejemplo, el de las provincias de Alicante, era porque era por familia, es decir, la propiedad era la familia y había una mujer en la dirección. Entonces, ¿qué sucede? Que al no estar nosotras en los medios de decisión del periódico, las noticias de mujer, de género, son relegadas, les llaman noticias de género. Yo siempre cuento en broma que, como he militado en el feminismo toda la vida y nunca, incluso cuando políticamente era incorrecto, yo lo decía, pues cuando accedía a las reuniones de primera y siempre resaltaba algún tema de mujer, los hombres que había allí, que eran todos menos yo, decían, ya está, mamen con sus tonterías feministas. Bueno, luego decir esta frase se ha convertido en políticamente incorrecto, lo que no significa que en la realidad se siga haciendo lo mismo. No se dice, ya está, mamen con sus tonterías feministas, pero los hombres interiorizan, ya están las tonterías feministas, vamos a aparcarlas, ¿no? Y sufrimos, por ejemplo, que en las tertulias radiofónicas, y pongo el ejemplo de la radio en la que yo estoy, pero en todas es similar, hay 30 y pico tertulianos por la mañana y por la noche, no sé en lo de Julia cómo es, pero por la mañana con Carlos Herrera y con Carlos Alsina por la noche hay 30 y pico tertulianos. Bueno, pues por la mañana con Carlos Herrera somos 4 mujeres y por la noche con Carlos Alsina, no al revés, 3 con Carlos Herrera y 4 con Carlos Alsina. ¿Qué pasa? ¿Que no hay mujeres capacitadas para opinar? Pues claro que las hay, ¿cómo no las va a haber? Y cada vez más, pero no nos contratan para opinar, nos contratan para otras cosas. Por eso decía la señora Osí que los medios deben informar, educar y entretener, y todos los medios en general y la televisión en particular. Bueno, pues a mí realmente, como ciudadana, como mujer y como persona, me da verdadera vergüenza ver el papel que las mujeres ejercen en los medios, ¿no? Yo soy de poca televisión y es verdad que busco siempre el informativo 24 horas o CNN Plus porque necesito tener información si no me voy a internet, pero vamos, quiero decir, cuando llego a casa pillo a ver si pillo algún informativo y si no voy al ordenador. Y entonces al hacer zapping, porque no sé en qué canales están, voy viendo la tele, voy viendo 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos y realmente hay programas que son, primero deberían ser no de información general, no en un medio de información general, deberían estar en otra cosa, en temáticos o en cosas así. Y luego son una vergüenza para la mujer, realmente un auténtico bochorno. Hoy he visto los medios de comunicación y tenemos ayer 2 mujeres muertas, una que todavía no ha aparecido y otra que ha sido asesinada. Bueno, pues esto va a terminar siendo un breve. ¿Por qué no ha sido un breve lo del señor de Olot? Porque ha matado a 4 de repente, pero si no también terminará siendo un breve. Entonces yo creo que deberíamos, no voy a decir lo que los medios hacemos bien, porque es nuestra obligación hacer las cosas bien. Entonces soy crítica porque creo que hacemos muchas cosas mal, ¿no? Y evidentemente lo que me da mucha pena es que en todo este tiempo que yo llevo en la profesión, que son ya muchos años, hayamos avanzado tan poco en la discriminación de sexo, tanto en el tipo de noticias que damos, como en el acceso a los órganos de dirección que serían las 2 directrices tanto de Pekín como de la UNESCO, ¿no? En España, yo hice un reportaje hace 3 años, creo, fue advertida por Naciones Unidas por la escasa presencia de mujeres en el Departamento de Exteriores y de Justicia. Entonces todo el mundo dirá, bueno, pues si en justicia hay mucha juez, sí hay mucha juez, es como hay mucha periodista redactora, fin de la presente historia. En cuanto hay que acceder a puestos ya no llegamos, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres, que somos el 52% de los españoles, estamos infravaloradas, infrautilizadas y tenemos una infrarrepresentación en órganos de dirección. Había un libro de Cristina Alberdi, que era buenísimo, que lo escribió, yo creo que cuando dejó el ministerio, que es El poder es cosa de hombres. Y yo creo que los hombres han ido cediendo en determinadas cosas por aquello de lo políticamente correcto. No sé tanto si realmente su mentalidad ha cambiado, y lo digo porque cuando se les pilla en un micrófono que ellos creen cerrado, se descubre su auténtica personalidad. Por ejemplo, el caso de Sostres en Telemadrid recientemente, o el del alcalde de Valladolid con respecto a Leire Pagín, o el de Wyoming con respecto a Leire Pagín. Y aquí hago una digresión, me pareció fatal que Leire Pagín dijera que se lo perdonaba porque era su amigo, era intolerable amigo o enemigo.
o el libro de Sánchez Dragó, en el que dice: me trajiné a 2 niñas de 13 años, y toda la gente que leyó ese libro sin escandalizarse por esa frase, porque cuando le hicimos una entrevista a Sánchez Dragó, él dijo: bueno, pues nadie se ha escandalizado al leerla, y entonces a mí se me ocurrió decir: bueno, pues todos tienen una piel de paquidermo, todas las personas que han leído eso sin escandalizarse, evidentemente tienen una piel de paquidermo. Y quería simplemente, porque supongo que ya me estás poniendo lo del tiempo, no. Bueno, pues quería hablar de la discriminación en función de la religión. Esto era una historia olvidada o prácticamente olvidada, pero que desgraciadamente ha resucitado. Es verdad que ha resucitado muy lejos, y cuando resucita lejos no nos damos por aludidos hasta que lo tenemos cerca. Y sucedió con la guerra de los Balcanes, ¿no? Todas las guerras estaban muy lejos, pero luego tuvimos una a 2.000 kilómetros de casa y todos nos pusieron los pelos como escarpia, ¿no? Pues con esto supongo que al final terminará pasando lo mismo. Es discriminación en función de religión el hecho de que una mujer vaya a ser lapidada por blasfemar, dicen ellos, es decir, por profesar otra religión. Es discriminación en función de religión porque una mujer vaya a ser lapidada por adúltera, presuntamente adúltera, cuando el hombre, el adulterio es de 2, no lo acusan de lo mismo. Y para mí es discriminación en función de religión el hecho de que una niña tenga que ir con la cabeza tapada. Ayer, precisamente, yo ahora últimamente ando en metro, porque lo acabo de descubrir, hace 2 meses, cuando ETA hizo la tregua me quitaron la escolta, entonces acabo de descubrir el metro y estoy encantada. Iban 3 niñas que estudiaban, por la conversación que tenían, estudiaban medicina, y una de ellas iba tapada, ¿no? Toda la cara tapada, y yo la miraba porque llevaba vaqueros bien estrechitos, una cazadora, iba toda igual que sus compañeras, pero llevaba la cabeza tapada como si fuera una toca de monja, ¿no? Y hablaba normal, hablaba normal, no tenía acento de nada, o sea, que habría nacido aquí o habría venido muy pequeña. Entonces yo pensaba, ¿no? Decía, bueno, esta chica probablemente no se dará cuenta que eso es una discriminación en función de religión y de sexo, de religión por la religión que profesa, porque si está en la universidad seguro que es motu propio, y de sexo porque ni su padre ni su hermano llevan un pañuelo, ni un velito, ni nada parecido, ¿no? Y estamos asistiendo a esta discriminación con bastante naturalidad. Y lo que yo creo es que probablemente esta chica no será consciente de la discriminación de la que yo sí era, o por lo menos yo sí lo veo, habrá gente que no opine como yo, pero lo malo es que eso vaya creciendo, ¿no? Y que al final nos encontremos en España o en cualquier otro país que las mujeres que llevamos muchísimos años peleando por la igualdad y que hemos avanzado muy poquito o mucho más lentamente de lo que queríamos haber avanzado, retrocedamos porque llegan otras costumbres, otras culturas o otras religiones que para nosotros sería un retroceso, porque en España también existió la Edad Media, también hubo un tiempo en que la religión marcaba el Código Civil y el Código Penal, también hubo un tiempo en que la mujer llevaba la cabeza tapada, pero por suerte hemos avanzado en todo eso, ¿no? Entonces a mí lo que me da miedo es que retrocedamos. Y por no decir todo negativo, diré que sí que hemos avanzado, porque yo me casé en el año 75, acabo ya, me casé en el año 75 y cuando nació mi hijo el mayor, Alejandro, su padre era extranjero, con lo cual el país de su padre no reconocía nada más que el derecho del territorio, con lo cual no le podía dar la nacionalidad hasta que Alejandro llegara a Argentina, que era el país. Yo no le podía dar la nacionalidad porque era española mujer. Y mi hijo tuvo 3 años hasta que Alejandro pisó suelo argentino, un pasaporte apátrida que yo conservo. Cuando nació Víctor, el pequeño, le pude dar la nacionalidad, no hubo problema, ya habíamos avanzado. Entonces, claro que hemos avanzado, evidentemente, si no, pues estaríamos en la Edad Media, pero mucho más despacio, mucho más lentamente, y porque creo que internamente el hombre no está en esto con nosotros, con nosotras. Y es una pena. Yo siempre digo que en estas mesas debería haber hombres para que nos escucharan, ¿no? Porque si no, al final siempre hablamos para convencidas y el hombre, a base de que las mujeres, sus parejas, estamos dándole la lata, ya no se atreven a decir esas frases horrorosas que decían antes de me la tiré, está buenísima, vaya. Pues no se atreven a decirlas porque suenan hasta ordinarias. Pero yo no sé si interiormente no siguen pensando lo mismo y repito esas frases horrorosas que hemos escuchado últimamente. Y sí me gustaría que, por ejemplo, las medidas que hay para conciliar la vida laboral y familiar y personal, porque las mujeres también tenemos derecho a tener una vida personal, que parece que no sean dirigidas exclusivamente a mujeres, también sean dirigidas a hombres. Es decir, que el hombre también sienta la necesidad de conciliar, porque cuando se forma una familia la forman 2 personas,
no la forma solo una persona, ni toda la responsabilidad recae solo sobre una persona. Así que lo que quiero decir es que también habría que cambiar la mentalidad, habría que educar a niños y niñas en valores de igualdad, y la sociedad no los tendría que deseducar a aquellos que ya han sido educados de casa, porque yo siempre digo que conciliado y educado se sale de casa, ¿no? El problema es que te desconcilien y te deseduquen fuera. El papel de los medios no está siendo el que debía. Creo que la culpa es, o la responsabilidad es que las mujeres no estamos, ya lo he dicho, donde deberíamos de estar, y pues bienvenidas las agencias de género, pero si no hay un hueco para el papel que la mujer debe ocupar en las informaciones, pues las agencias irán dirigidas a las personas ya convencidas, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y también espero que haya preguntas. Gracias. Pues muchas gracias a Carmen también, muy interesante. Y damos paso a Rosa Berganza. Después ya sabéis que abriremos el turno de debate. También por la invitación al Consejo Asesor de Radio Televisión Española, a su presidenta, a la consejera Lidia Fernández y a todas las personas que han hecho posible que hoy pueda estar aquí hablando de estos temas que tanto me preocupan, que llevo estudiando ya desde hace años y que obviamente pues son temas que motivan especialmente porque, como han dicho las ponentes que me han precedido, tenemos las mujeres una experiencia directa de lo que ocurre, ¿no? Hay 4 temas principales que me preocupan cuando hablamos de igualdad y medios de comunicación. Algunos ya han salido aquí. El primero de ellos es la poca representación que tenemos tanto en puestos de dirección, pero también en la representación, lo que muestran los medios sobre la realidad. O sea, somos la mitad de la población, las mujeres, 51% de la población, y sin embargo daré luego algunos datos sobre qué número de mujeres y hombres son mencionados realmente cuando hablamos, por ejemplo, de informativos de radio y televisión. El dato general es que, como mucho, en las cadenas o en aquellos medios donde más aparecemos un 21% de mujeres mencionadas. O sea, quiero decir, ahí incluyo desde mujeres protagonistas de la información, mujeres que son testigos, fuentes de la información, etcétera. 21% de toda la información, tanto de televisión, radio como de prensa. Y sin embargo, repito, somos algo más de la mitad de la población. Entonces, muy poca representación. Estamos ahí, pero no se nos ve. Por otro lado, la segunda cuestión que me preocupa es que cuando se nos ve, cuando las mujeres tenemos visibilidad en los medios de comunicación, y ustedes saben que eso es especialmente importante porque muchísimas cuestiones que conocemos de la realidad y del mundo solo las conocemos a través de los medios de comunicación. Piensen ustedes en cuestiones de política internacional, incluso de política nacional. Pocas veces conocemos a los políticos y a las políticas de primera mano, sino que sobre todo la visión que tenemos de ellos y de ellas es a través de los medios. Y como eso, muchísimas cuestiones más. Por tanto, la influencia de los medios en nuestra percepción del mundo es grandísima y tienen ahí una función fundamental. Por tanto, estaba diciendo, muy poca visibilidad tenemos en los medios, no ya solo como protagonistas, sino simplemente como personas dentro de la sociedad, sino que hay una asimetría que luego, sobre la que luego recogeré algunos ejemplos, una asimetría en la representación que curiosamente supone que salgamos casi siempre peor paradas cuando se nos considera como profesionales. Y voy a centrarme después en algunos casos, muy rápidamente porque hay poco tiempo, en algunos casos, por ejemplo, de mujeres y hombres políticos, cómo se trata, incluso en la misma información, a unas y a otros. La tercera cuestión que me preocupa especialmente sobre este tema tan general que estamos tratando aquí, de mujer e igualdad, es el lenguaje. Tenemos la Ley de Igualdad desde 2003. La Ley de Igualdad obliga a los medios públicos a utilizar un lenguaje no sexista, a cuidar este tipo de cuestiones. Y, sin embargo, es una cuestión que no se cuida en los medios, ni siquiera en los medios públicos, como digo, ni en las agencias, en EFE, en las agencias de noticias. Es un tema que
efectivamente, como decía antes Carmen Gurruchaga, estoy de acuerdo con ella, hemos ido avanzando en algunas cosas, pero muy poco, y desde luego nos quedan muchísimos retos por alcanzar. Y en algunas cuestiones incluso diría que hemos retrocedido. Y lo veía estos días cuando estaba preparando esta intervención. Llevo trabajando en esta cuestión pues alrededor de 15 años. Cogía datos para mostrarles hoy a ustedes de representación de mujeres del año 2000 o de cómo se está tratando, por ejemplo, las informaciones sobre violencia contra las mujeres en los medios, y cogía datos de 2000 y los comparaba con los últimos casos recientes. Y, sinceramente, he visto muy poca evolución. Así como en los primeros años, 2000, 2001, 2002, la preocupación dentro de la profesión periodística sobre algunos temas de mujer, en concreto el tratamiento de las mujeres cuando eran víctimas de violencia en los medios, se cuidaba mucho más. Ahora mismo, en estos últimos 5 años, creo, y puedo dar datos para verificarlo, creo que hemos avanzado muy poco. Y últimamente, incluso viendo los últimos casos, creo que estamos retrocediendo de una forma muy peligrosa. He hablado del lenguaje sexista y me he referido también a cómo cubren los medios de comunicación el tema de la violencia contra las mujeres, en concreto los asesinatos. Ese es un tema que me preocupa especialmente, porque ahí vemos lo que es el sexismo, el machismo en su máxima vertiente violenta. Y me preocupa, y ayer esto lo hablaba con un periodista que lleva muchos años en la profesión, me preocupa cómo siguen apareciendo en los medios las noticias sobre estas cuestiones, explotando todavía los elementos más morbosos de esa información, cubriéndola como noticia de sucesos y no yendo a los verdaderos temas de fondo, o sea, a lo que sería el tratamiento del problema de la violencia contra las mujeres desde un punto de vista de problema social. Me contaba este periodista que le ha tocado cubrir últimamente, en las últimas 2 semanas, hemos tenido varios asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, me contaba que le había tocado cubrir algunos hechos y que realmente le había sorprendido pues, la cobertura que se estaba dando. Y volvía él a mencionarme algunas cuestiones que están presentes en todos los códigos de autorregulación voluntaria elaborados por la profesión periodística en los últimos 10 años, que por cierto son muchísimos, a los cuales están adheridos la mayoría de los medios de radio, televisión y prensa grandes de nuestro país. Entonces, por ejemplo, algunas características que él me mencionaba, pues se sigue insistiendo en los detalles morbosos, cuántas puñaladas, por dónde entró a la vivienda, qué estaba haciendo la víctima en ese momento. Por ejemplo, me contaba el caso de Baracaldo de la semana pasada, pues me decía el énfasis que se había dado en los medios, por ejemplo, a la nacionalidad del agresor cubano, poniendo otra vez en énfasis, pues eso también que dicen todos los códigos periodísticos de autorregulación voluntaria, que no se debe hacer sobre este tema, poniendo el énfasis en que se trata de un extranjero. Y vamos luego a las encuestas sobre estos temas, a las encuestas que hay en España sobre estos temas, y localizamos a un sector muy importante de la población donde sigue calando ese tipo de informaciones. Por ejemplo, que la violencia contra las mujeres y los asesinatos es cosa de los extranjeros que nos han traído a nuestro país. Y señores y señoras, es que ahí están los datos públicos y además muy abundantes y de distintas agencias, distintas instituciones, ahí están los datos. No es un problema que nos han traído, es que es un problema de nuestra sociedad, también nuestro, y donde principalmente pues hay agresores y víctimas nacionales, aunque se quiere insistir en otras cuestiones. Como decía antes, muy poca visibilidad de las mujeres cuando se nos representa en los medios, como mucho un 21%, y me parece también relevante que ese 21% no se concentra por igual en todos los tipos de informaciones. ¿Dónde aparecemos más mencionadas las mujeres? Pues sobre todo en cultura y entretenimiento, y en vida social y famosos. Esas secciones, si ustedes lo observan, son donde más mujeres aparecen. Sin embargo, llegamos a la sección de economía, deportes,
y tenemos apenas un 5% de mujeres que aparecen mencionadas en ese tipo de información. Una sección donde las mujeres están en auge es la política, la sección de política. En ella figuran alrededor de un 13% si consideramos en global todo tipo de medios. Pero como decía antes, volvemos, aunque solo tenemos un 13%, que es un número muy pequeño en comparación con el número de mujeres políticas con puestos ya importantes que hay en nuestra sociedad, pero bueno, el dato positivo es que estamos en auge, o sea, está en auge su representación en los medios, y eso es importante, o sea, porque se hacen visibles. Volvemos a la cuestión que decía antes, que es el tratamiento asimétrico respecto a sus compañeros profesionales, hombres políticos. ¿A qué me refiero con tratamiento asimétrico? Pues, por ejemplo, la familiaridad en el trato. Ustedes recordarán fácilmente si yo hablo de Trini y Gómez. Por ejemplo, en las últimas primarias del PSOE, pues tengo recogidos, una pena que no pueda proyectar, tengo recogidos muchos casos y además de todos los medios, tanto de una ideología política u otro, donde en el titular, por ejemplo, había recogido un titular de ABC, pone la foto del morbo, Trini, Gómez y Lisabeski. Familiaridad en el trato. Cuando se trata de mujeres no nos importa llamarlas por su nombre de pila. Eso sí, a los hombres siempre se les llama por el apellido. Eso no pasa solamente con las mujeres políticas. Mi propia experiencia profesional como catedrática de universidad lo demuestra. Si ustedes observan, es algo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta. A las mujeres se les trata con más cercanía, más familiaridad en el trato y, por otro lado, con nombres de pila cortados, o la Trini o la Esperanza, pero siempre es Gallardón, es Gómez, es Lisabeski. Y casos como este había recogido aquí alrededor de 10 para irles mostrando rápidamente que no es un caso puntual. Yo me dedico precisamente a trabajar con metodología cuantitativa, es decir, los datos que tengo no son datos escogidos al azar, sino es fruto de una recopilación sistemática de informaciones y viendo lo que supone en el total de las informaciones lo que les estoy diciendo. O sea, son tendencias generales, no son casos aislados, son tendencias que se repiten y estoy segura de que hoy, quizás cuando salgan de aquí en los próximos días, si se fijan en los medios podrán ustedes ver lo que estoy diciendo. Segunda cuestión importante, y ya voy acabando, sobre el tratamiento asimétrico de las mujeres políticas. El uso de estereotipos. Por ejemplo, cuando una mujer adquiere en política un puesto relevante, enseguida se le pone la etiqueta de la dama de hierro. De nuevo siento no poder proyectar, porque es que tenía también como 10 ejemplos con el titular de la dama de hierro alemana, referido a Angela Merkel. La dama de hierro africana, titular referido a Ellen Johnson. La dama de hierro norteamericana. La dama de hierro argentina. La dama de hierro chilena. O sea, en cuanto una mujer adquiere un puesto importante de representación en la política, un puesto de líder, enseguida es la etiqueta de dama de hierro. Bien, y por último, y ya termino, el énfasis que tienen las mujeres políticas, la familia, los hijos, y eso se ve también en las preguntas que se les hacen, y la vestimenta y el aspecto físico. Eso, un ejemplo reciente, la última toma de posesión de las ministras y ministros en la última remodelación del gobierno de Zapatero. No sé si ustedes observaron qué tipo de noticias salían en los medios. Pues salieron muchas referentes simplemente a la vestimenta de las ministras, donde la noticia era eso, nada más, simplemente cómo iban vestidas. También, de nuevo, los ejemplos son muchísimos sobre, pues bueno, recordamos también a Trinidad Jiménez compitiendo en las elecciones por el Ayuntamiento de Madrid hace dos legislaturas. Bueno, los ejemplos podrían ser infinitos. Les animo a que, si no lo han observado este tipo de cuestiones, a partir de ahora se fijen y ojalá pudiésemos reunirnos
dentro de un tiempo y me dijesen si realmente estoy hablando de casos aislados o realmente pues son temas que están ahí presentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también, Rosa. No sé si alguien tiene alguna pregunta que circular por escrito, alguna reflexión o... Vamos a reflexionar con el permiso de las ponentes. Y en primer lugar señalar pues, que me alegra sensiblemente que la mesa esté compuesta por mujeres. Además, sí, mujeres con un gran nivel, como han demostrado en sus ponencias, pero hay algunos datos que posiblemente sean vistos desde una perspectiva, y yo entiendo que hay que ver todas las perspectivas. Entonces, por ejemplo, por poner ejemplo, el chiste que se ha mencionado por una ponente, creo que ha sido Carmen, con el chiste de Wyoming, desafortunado indudablemente. Pero el chiste de Wyoming es sobre el apellido, no sobre el género. Posiblemente si hubiese sido un hombre que se llamase Pajín, habría hecho un chiste similar o parecido. Entiendo yo. Son perspectivas... A Wyoming no le pondría el apellido de un hombre. Wyoming tampoco es su apellido. No me ha entendido. O sea, la frase era que les ponía tanto al de Valladolid como a Wyoming el apellido de la señora. Supongo que si el hombre se apellidara no le pondría. Y nunca haría nadie un comentario tan soez sobre el apellido si fuera un hombre. Y eso va de cajón, vamos, es que eso también... Bueno, de cualquier manera no es la cuestión, viene cogido a modo de ejemplo. Sí que hay algunos aspectos, ¿verdad?, pues que me llaman la atención. El 21% de las informaciones dice que son que afectan a mujeres, pero que son informaciones muy teledirigidas, o sea, muy concretas. No es una información sobre aspectos políticos o económicos, sino que se centran en algunos aspectos determinados sobre vida social o de mujer, etcétera, etcétera. Simplemente por citar dos ejemplos, la secretaria de Estado de Estados Unidos para Relaciones Exteriores es mujer y nuestra ministra en estos momentos también es mujer. Digo por aquello del avance, no porque sea definitivo, sino porque hay que reconocer que es un avance importante. Por eso digo que, respetando, como no podría ser de otra manera, las opiniones de las ponentes, me permitirán también que yo tenga la mía y que no vea la cosa o la botella tan vacía, sino que la veo en todo caso media y con un gran avance en cuanto a la progresión femenina, al menos en Europa y en nuestro país. Ahora, sí, un momentito. Mientras las ponentes de la mesa dan respuesta a tus observaciones, recordaros que el método que habíamos arbitrado para llevar el debate era a través de reflexiones o preguntas pasadas por escrito, ¿vale? Entonces, animo a que quien quiera intervenir pase su pregunta y doy paso a las ponentes. No, yo lo que quería decir es que yo creo que las tres estamos de acuerdo en que evidentemente ha evolucionado, faltaría más, pero si tenemos ahora el ascenso de las mujeres políticas en los medios de comunicación, es decir, si es en el aspecto que la presencia femenina ha subido, es por ejemplo porque las dos caras visibles del Partido Popular son dos mujeres. Y una cara visible del Partido Socialista, pues era una mujer hasta hace nada, que era Leire Pajín como número 3. Pero que haya ascendido, que haya mejorado, no significa que nos quedan kilómetros por andar. Por ejemplo, yo he pasado por encima, pero en el año 2000, cuando por fin se visualiza, ahora como se dice modernamente, entra en la agenda informativa el maltrato o la violencia de género, pues se trataba muchísimo mejor informativamente que ahora, que va casi en un breve, porque nos hemos acostumbrado a que casi cada día, o por lo menos 2 personas a la semana, sean asesinadas, ¿no? Y esto es horrible. A mí lo que no me parece mal es lo del trato cercano, lo del nombre, porque las alcaldesas, por ejemplo, y yo creo que la exalcaldesa de Córdoba, pues será más feminista que otra casa, está encantada de que los ciudadanos por la calle le llamaran por su nombre, ¿no? Entonces, a mí la cercanía no me parece que tiene forzosamente por qué tener una connotación negativa, sino todo lo contrario, a lo mejor puede ser muy positivo, ¿no? A la hora de que el ciudadano le vote, a la hora de tener confianza en el ciudadano.
Y lo que sí me molesta profundamente es lo del aspecto físico, es decir, a una mujer se la critica por su aspecto físico y a lo mejor le está criticando por su aspecto físico un hombre que si se mira al espejo pues se cambiaría de ropa, se peinaría, se ducharía o haría cualquier cosa, ¿no? Pero claro que hemos avanzado, pero bueno, lo que nos queda, claro, faltaría más que hubiéramos avanzado, lo peor es que hubiéramos retrocedido. Con respecto a la violencia de género, quería decir otra cosa. Yo tengo un caso muy próximo, muy cercano de violencia de género, grave, es una mujer que no es española y acabó en el hospital con la cabeza abierta, la nariz rota, bueno, maltratada por un español, concretamente vasco de Baracaldo, y quiero decir que en el juzgado al que fuimos, porque había que ir a declarar, era la única extranjera. Yo no digo que no haya entre extranjeros, a mujeres extranjeras maltrato, el razonamiento va a ser otro. Era la única extranjera. Luego tuvo una terapia individual y ahora tiene una terapia de grupo. En la terapia de grupo es la única también extranjera. Quiero decir que las mujeres extranjeras, probablemente llenas de temores, como pasaba antes con las españolas, no denuncian. Y se da la circunstancia de que esta es la única que está allí. Y el otro día vino muy disgustada porque una española se había tomado somníferos, una de las de la terapia de grupo, y se había cortado las venas. Pero y eso es un mundo dramático, yo como ahora lo estoy viviendo semana por semana, es un mundo de escalofrío el de la violencia de género. Pero yo lo que creo es eso, que la mujer extranjera llena de pánicos a que la expulsen, a quedarse sin trabajo, a no sé qué, no denuncia. Sí, yo quería simplemente hacer una precisión. El dato que he dado de 21% se refiere no a informaciones que tengan de mujeres o que se refieran al aspecto de mujeres en algún sentido, sino informaciones en las que aparece mencionada alguna mujer, sea del tema que sea, o sea de economía, sea de política, sucesos, o sea, tomando en global las informaciones, tanto telediarios, radios, periódicos, si vamos analizando informaciones en las que aparece mencionada de alguna manera una mujer, solo encontramos, en el mejor de los casos, un 21%. O sea, eso quiere decir que en el resto, o sea, casi un 80% son noticias donde exclusivamente aparecen mencionados hombres. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que decía, por eso me refería a la poca visibilidad, porque somos un 51% en la sociedad, las mujeres, y los medios representan pues el mundo, ¿no? Nuestro mundo y todos los aspectos de la sociedad. O sea, por eso decía la poca representación, no ya de noticias sobre mujeres, sino ya cuando se coge una noticia pues de un periódico y se va a ver si hay alguna, no ya alguna mujer protagonista, sino simplemente mencionada, pues solo en el 21% de las informaciones. Simplemente esa precisión. Sí, yo aquí quería por añadir que efectivamente el dato que ha dado Rosa es que solo las mujeres aparecen como un 21% como sujeto de la información, y que luego esa información, cuando se trata sobre todo en política, que es, digamos, el aspecto que más nos podría llamar la atención, en el sentido que vemos mujeres que están en cotas de poder, a veces, que aunque tú dices, Carmen, que a mí también estoy en parte de acuerdo que la cercanía, que se les llame por su nombre, lo que pasa que, ojo, no es lo mismo Trinidad que Trini, a veces es esa cercanía... No, a mí me parece peyorativo lo de señorita Trini, por ejemplo, eso me parece peyorativo, ¿no? pero Exacto, Trini o ¿no? Trinidad o Rosa, por ejemplo, sí, Rosa Aguilar sí, estaba muy orgullosa no de que la llamaran Rosa. Sí, ¿no? Y supongo que la alcaldesa de Valencia también. Que en eso yo puedo estar también de acuerdo. Lo que pasa que es verdad y que es donde llama poderosamente la atención cuando se habla de las políticas, siempre se ha referido a su aspecto físico, a su vestimenta. Y bueno, yo llevaba hace poco no lo he traído hoy, pero un ejemplo en la que la ministra Garmendia se reunía con un grupo de científicos, y entonces a ella se le hacía la referencia de que vestía por primera vez un traje de chaqueta-pantalón porque hacía frío. Esto en un periódico económico. Bueno, y pues dices, bueno, te llama poderosamente. Ofende. No, bueno, pues entonces Ofende. esa era
lo significativo de la ministra Garmendia, ¿no? Bueno, pues... Sí. Vale, pues pasamos a las preguntas que tenemos por escrito. Mira, Gerardo del Val hace una pregunta a cada una de las tres ponentes, ¿vale? A Rosa Berganza le pregunta por el impacto de la clase social que puede haber en todo esto que nos has planteado. A Carmen le pregunta si el fracaso escolar tiene consecuencias si piensa que tiene consecuencias para hombres y mujeres. Y a Marta, ¿qué temas ausentes hay en los medios? Vale. El impacto de la clase social, no sé quién ha hecho la pregunta, en las noticias de violencia contra las mujeres, o cómo os he referido a qué. Sí, breve, muy escueto, sí. Lo que quería decir es que se habla del fracaso escolar, un fracaso escolar... No, pero el fracaso escolar era para mí. No, perdón. El impacto social, sí. El impacto de la clase social. El impacto de la... Sí, efectivamente. En todo lo que se ha explicado, si se aprecia, yo tengo una visión, desde luego, sobre el tema no científica. Simplemente una visión pues, de ejemplos que pueden no contribuir a una visión científica, pero me da la impresión de que estas consideraciones, tanto desde el punto de vista de la violencia de género, de la discriminación, del papel de la mujer en puestos directivos, de la aparición y de la visibilidad en términos equiparables y razonables de la mujer al hombre, todo esto tiene a la vez también un corte que no solamente es el de género, sino también el de clase social. Es decir, no lo sufre igual mujeres con nivel social determinado, nivel de ingresos determinado, que pues chicas o mujeres que son hijos o hijas de gente de medios escasos, de trabajadores. Vamos. Yo creo que ya lo he entendido la pregunta. Yo creo que ese es uno de los estereotipos que existen, el impacto que puede tener la clase social. O sea, por ejemplo, la idea de que la violencia contra las mujeres se da sobre todo entre hombres y mujeres con un estatus socioeconómico más bajo, o que la discriminación se da pues en sectores económicos menos desfavorecidos. Los datos nos dicen que no es así. Sin embargo, hay un problema a la hora de leer los datos también, y es que, por ejemplo, en la cuestión de la violencia contra las mujeres, es que los sociólogos y sociólogas lo explican muy bien. O sea, realmente no existe el corte de clase social. O sea, no es que las mujeres maltratadas sean sobre todo de un estrato socioeconómico. Es que lo que sucede... Porque es que hay mujeres maltratadas de todos los estratos sociales y de todos los niveles culturales, y hombres que maltratan de todos los niveles sociales y culturales. Lo que sí sucede es que la violencia y la discriminación contra mujeres, o la que se produce en los estratos socioeconómicos más altos, se ve menos, o sea, porque se denuncia menos. Se esconde más. Pensemos que existen ahí, jugamos con más tabúes a la hora de denunciar. O sea, si una mujer maltratada tiene un estatus alto, una pareja que es muy conocida, tiene un papel relevante social, o sea, todavía las pega los problemas, y ya es difícil denunciar de por sí, pues porque depende mucho del ámbito familiar también. O sea, no suele ayudar muchas veces en tu entorno. Si ya jugamos con variables donde cobra importancia la economía, el estatus social, etcétera, se hace muchísimo más difícil para ese tipo de mujeres denunciar. Sin embargo, cuando se han hecho estudios más en profundidad, se ve que el nivel de maltrato es muy similar entre todas las clases sociales. Respecto a la discriminación en general de las mujeres, yo no diría tampoco que existe la pauta de clase social. O sea, si es que yo creo que lo sentimos las mujeres profesionales en los distintos campos, y lo siente la mujer de a pie o sea, creo que es algo que afecta a nuestra sociedad, pues que nos queda ahí todavía pasos que dar, y no atribuiría yo una mayor discriminación a un cierto estatus socioeconómico. O sea, creo que eso es un estereotipo y que no hay datos científicos y reales que lo respalden.
Bueno, la educación, yo creo que, yo he dicho que la educación es fundamental para educar en valores de igualdad a niños y niñas para que al final no haya discriminación, ¿no? Pero lo que sí hay, yo creo que hay un país que nos lleva ventaja en todos estos estudios y probablemente porque ha sufrido la inmigración antes, que es Holanda, en derechos, en libertades. Bueno, yo siempre me fijo en estudios que han hecho sociólogos y estudiosos en Holanda, ¿no? Entonces voy a poner como ejemplo educación uno que han hecho ellos. Ellos han llegado a la conclusión de que el fracaso escolar en inmigrantes se da mucho más en niños que en niñas. Curiosamente, las niñas obtienen unos buenos resultados académicos. En Holanda, yo no sé si ustedes saben, el sistema de enseñanzas medias es el que trató de poner aquí el PP, pero luego perdió las elecciones y no llegó, que es que se les va desviando a los alumnos hacia diversos itinerarios académicos dependiendo de los resultados escolares. Entonces, el máximo nivel es el gymnasium. Y ahí hay intermedios, entonces se les va desviando a los niños hacia estudios laborales, profesiones. A los 14 años hay una posibilidad de repesca y si no, pues siguen por su itinerario. Bueno, entonces había muchas niñas inmigrantes que llegaban al gimnasio y los niños a los 14 años, 16 ya estaban fracasados, hablo de los inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿cuál era el resultado o la tesis que defendían? Y es que el niño, por ser hombre, no tenía ninguna necesidad de liberarse socialmente de la opresión a la que pues, su familia le estaba sometiendo. Mientras que la niña se había dado cuenta que la manera de liberarse era precisamente teniendo un buen resultado académico porque el Estado le apadrinaba, el Estado holandés, y podía salir y podía llegar a ser pues, médico o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahora vengamos a España. En España también el fracaso escolar es muy superior en niños que en niñas, no solo inmigrantes. Es verdad que tenemos un sistema académico que se te ponen los pelos como punta, como escarpias cuando ves. Bueno, por cierto, no es gratuito que el que impusiera la LOCSE fuera el señor Rubalcaba, que yo tengo una hermana que es profesora de universidad y ha sido directora de un colegio de 2.000 alumnos en San Sebastián, y que ahora lo ha dejado, por cierto, porque dice que ella luchar contra los alumnos puede, pero contra los padres de los alumnos no, y sigue en la universidad, pero ha dejado el colegio. Y ella siempre cifra, pero no en Rubalcaba, que no le tiene ni manía ni cariño porque no se dedica a la política, se dedica a la enseñanza, sino en la LOCSE, todo el fracaso escolar que ha venido en España después, porque fue la sustitución del esfuerzo y de la seriedad y de la responsabilidad por el vamos a dejarles a los niños que hagan lo que quieran, ¿no? Y ella lo cifra en ese punto y que a partir de ahí no se ha podido enderezar. Pero aún con la LOCSE y con todos los sistemas que han venido después, el fracaso escolar es muy superior en determinadas regiones y, además de en determinadas regiones, en el género masculino que en el femenino, ¿no? Entonces, ahí yo creo que luego eso tiene consecuencias en la vida, claro que las tiene. Porque al final las crías son las que se van superando, van dándose cuenta de lo que tienen que esforzarse para conseguir metas y los chicos no. Y sí creo que tiene mucho que ver la educación. Por eso decía yo que de casa se sale conciliado y educado y a lo mejor luego la sociedad deseduca y desconcilia, ¿no? Sí, yo la pregunta que se me hacía era qué temas están ausentes. Vamos a ver, a mí se me ocurre uno, por poner algo ahora mismo de actualidad. Se está hablando de la reforma de las pensiones y, por ejemplo, de lo que no se habla es de cómo afecta, en este caso, a las mujeres esta reforma, ¿no? Por citar un ejemplo, que se habla en general, se habla para los hombres, que se tienen que cotizar 15 años, 20 años, cuánto ponemos, pero no se habla de la repercusión que supone esa reforma para las mujeres. Es decir, que las mujeres están en un mercado laboral a tiempo parcial, que eso le supone ya una vida más corta en la prestación de la seguridad social o en la cotización de la seguridad social o en todos aquellos componentes. Y entonces a esto es a lo que me refiero, ¿no? Que cuando hablamos de perspectiva de género es que hay que analizar cómo afecta cualquier problema a la mujer, porque realmente le afecta de una manera distinta que si fuera hombre.
Yo creo que ahí podrías hablar de la pensión de viudedad, ¿no? También, eso también sí, lo por tenía. ejemplo. Sí, efectivamente, cuando se hablan pensiones de viudedad. Claro, que no se habla y es importante porque Cierto. si el hombre se queda viudo, Ujú. pues no pierde el ingreso que tiene por pensión, y si la mujer se queda viuda, pierde un 40 y mucho % del ingreso, y los gastos fijos son los mismos, ¿no? Entonces eso es algo que precisamente estaban debatiendo ayer. Claro, como no se llegó a ningún acuerdo, pues no sabemos cómo va a quedar eso. Claro, se ha llegado al acuerdo de que no hay acuerdo, pero vamos, quiero decir que, pero ese sí es un asunto que afecta, porque es una injusticia tremenda, ¿no? Que la mujer se quede con el 40 y pico % menos, una vez que se queda viuda, es una barbaridad. Efectivamente. No. No. Algunas facetas de las que hay facetas de lo que he preguntado que no se han respondido. Quería aclarar alguna cosa, si es posible. Nos quedan 10 minutos y tengo otras preguntas, y si luego queda tiempo, vuelves a repreguntar. Elena Crego, que está allí sentada, planteaba al conjunto de la mesa si creéis que sería una parte de la solución el colocar una responsable de mujer en los medios de comunicación, no como redactora, sino como alguien que pudiera transversalizar el género en la redacción, comprobar que se cumplen con los códigos de autorregulación, se sugieren otros nuevos, se realicen estudios sobre la cuestión de la mujer en la información desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Eso mientras se llega a los órganos de dirección de los distintos medios. O sea, que hubiera una responsable de género. Yo creo que eso sería un parche, no sería la solución, y a mí los parches no me gustan. Es como cuando parchean una carretera que nunca la acaban de arreglar, ¿no? Porque al final esa persona se convertiría, yo conozco bastante bien las redacciones de los medios, ¿no? Esa persona se convertiría en alguien que está ahí, vamos a tratar de que incorde lo menos posible, es como la figura del defensor del espectador o del defensor del lector, ¿no? Al final está bien, existe, pero ¿para qué? ¿No? El defensor del país, que fue el ombudsman, hoy por Dios, el país tiene ombudsman. ¿Quién es ahora? Es una mujer, me parece, además. ¿Y de qué sirve? ¿No? Al final se convierte en una figura a la que se le paga un salario y vamos a tratar de esquivarla para que nos incorde lo menos posible. Entonces yo creo que esa no es la solución. La solución es la desaparición del machismo. Si es que es clarísima la solución, vamos. Sí, yo opino que así como se defiende, procuramos defender que es necesaria la presencia de las mujeres, de las profesionales en los órganos de decisión, que son quien controlan la agenda mediática, lo que tiene que salir, la que deciden cuáles las prioridades, ¿no? Y que además no se entiende, y antes lo que decías también en la carrera jurídica, es que no se entiende que la mayoría de las mujeres, y tanto en la carrera jurídica como ahora mismo, es que hay redacciones que hay hasta un 60% de mujeres. En el año 2006 se hizo una encuesta que había un 46%, de las cuales solo hay en alta dirección un 6%, si llega, un 10, ¿no? Entre todos los medios, un 10. Pero todos los medios, claro, radio, televisión, periódico, imaginaos, luego un 60% de mujeres, o un 50% vamos a poner ya, y luego un 10% que están en alta dirección. Entonces, claro, así lo tenemos complicado, ¿no? Hay una discriminación tremenda en los medios, en televisión, ¿no? Por ejemplo, nunca se pensaría, y a mí me parece bien, que un hombre esté ahí porque es guapo. A lo mejor hay alguno, pero en general un hombre está ahí porque vale profesionalmente, porque comunica bien, porque hace preguntas inteligentes, cosa que yo aplaudo, ¿eh? O sea, me parece estupendo, y tiene 60 años y sigue ahí si lo hace bien. Y en Estados Unidos hay presentadores. Resulta que la mujer está ahí porque es mona. Y a mí eso me repatea, porque a lo mejor hay chicas estupendas o señoras estupendas, bien preparadas, bien cualificadas, no sé qué, que no aparecen porque no dan bien en pantalla, porque la cámara no les quiere. Y yo estoy pensando en un montón de hombres a los que las cámaras no les quieren, ¿no? Pero que lo hacen muy bien. Y yo aplaudo que estén ahí. Pero me da mucha rabia que... Yo recuerdo la impotencia y la rabia que me dio un día en la presentación de un libro de Aznar. No voy a decir la cadena porque me equivocaré, no sé si era Telecinco, o sea, que no diré la cadena, pero había una niña monísima, guapísima, que hacía un frío pelón, por cierto, porque era invierno, iba ya súper escotada, peinada, remaquillada, y tenía una periodista que ni era estupenda, ni era no sé qué, diciéndole las preguntas que tenía que hacer ella. Y yo me acuerdo que me agarré un rebote, y dije, no puede ser, o sea, no puede ser
que el resto de los compañeros y las compañeras lo toleren. No puede ser que la dirección esté dispuesta a pagar a un muñeco. No puede ser que en la profesión no nos quejemos. Porque no se daría eso nunca en un hombre. O sea, que también es verdad que lo toleramos. Yo lo vi, y bueno, yo me escandalicé, pero el resto de la gente no se escandalizó porque ya sabían cuál era el papel de esa niña, ¿no? Entonces a mí eso me da mucha rabia. Que las mujeres, muchas, estén en la televisión porque la cámara les quiere, mientras que en los hombres se valora su valía profesional, ¿no? Pues tendríamos que llegar a que se valore la valía profesional de las mujeres también. Sobre la cuestión que has planteado, existe la figura de la defensora de la igualdad en los medios. O sea, es una figura que existe, ha sido creada recientemente, o sea que todavía yo creo que no ha cogido la suficiente fuerza. Y yo realmente espero, así como los defensores y defensoras o ombudsman de los medios, pues son figuras consolidadas, espero que sea una figura que se vaya consolidando. La figura que propones de una persona que se dedica a temas de igualdad en los medios, yo creo que podría ser una fórmula que habría que estudiar, porque si pensamos, por ejemplo, en la Ley de Igualdad de 2007, obliga a las empresas e instituciones públicas de más de 250 trabajadores y trabajadoras a tener una unidad de igualdad, hacer planes de igualdad y aplicar políticas de igualdad. Entonces, simplemente con que eso se aplicara también en los medios, o sea, que esa figura, porque la aplicación está siendo lenta, así como hay instituciones donde realmente pues han tomado la vanguardia, en otras, y los medios están dentro de ellas, pues deberían, yo no sé cómo está realmente esa figura y esos planes de igualdad y esas medidas dentro de los medios, pero creo que ya iría un poco por ahí la figura que propones y sería pues simplemente dar cumplimiento a una ley que ya existe. Desde mi punto de vista, que me dedico dentro de la universidad, una universidad pública grande, a las políticas de género, me parece que es importante que haya una figura como la que yo represento en mi universidad. Me parece no debería ser importante, como ha dicho Carmen Gurruchaga, porque efectivamente pues tendríamos que, o sea, los valores de igualdad pues son valores democráticos, o sea, que recoge nuestra Constitución y son valores que tendríamos que tener más asumidos, por ejemplo, en este tema con respecto a las mujeres. Entonces, yo pienso simplemente que en los medios de comunicación, aplicando los códigos que existen ya, libros de estilo o códigos de autorregulación voluntaria, por ejemplo, para el tratamiento de la violencia contra las mujeres, las informaciones que tienen que ver con esos temas, se avanzaría mucho. Pero la realidad es que, y hablo de mi caso concreto, pues yo estoy en la universidad. En mi caso concreto, en la universidad también se supone que también tendría que estar a la vanguardia muchas veces en este tipo de cuestiones, porque además en el ámbito científico de los estudios de género se ha avanzado muchísimo en España en la última década. La realidad es que creo que soy una figura que tristemente sigo siendo necesaria dentro de la universidad. Y como yo, la misma figura que representan pues, otras vicerrectoras o vicerrectores en el resto de las universidades públicas españolas, porque, repito, somos figuras recogidas por la ley y obligatorias. Somos tristemente necesarias y creo que seremos necesarias durante un periodo de tiempo hasta que las cosas se normalicen, simplemente para llamar la atención sobre estas cuestiones. Y yo espero que con el tiempo pues haya un avance, o sea, sigamos avanzando y dejemos de ser necesarias porque estas cuestiones se tengan más en cuenta. Lo mismo en los medios. O sea, en la universidad es muy necesaria, lo mismo que en los medios también, pues replantear o hacer reflexiones en este terreno, porque es un terreno también donde, pues como en el resto de los ámbitos profesionales, pues también hay sesgos, o sea, hay muchas dificultades que se ponen especialmente también a las mujeres que desarrollamos una carrera profesional. Las mujeres catedráticas en España solo representamos un 15% del total del cuerpo de catedráticos. Yo en mi universidad hay 80 hombres catedráticos y somos 2 mujeres catedráticas en activo ahí. Entonces, bueno, los datos están... Y sin embargo vas bajando, sin embargo la universidad en general, el profesorado está muy feminizado, prácticamente en todas las carreras, excepto muy poquitas, ya quedan muy pocos reductos de facultades donde hay todavía una mayoría de hombres profesores.
la mayoría somos mujeres ocupando plazas, pero pasa como el resto de las profesiones. Cuando ya vas ascendiendo en los escalones, pues te encuentras que catedráticas, pues es que no hay, no llegamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de figuras, pues aunque sea provisionalmente, pueden ser importantes para reconducir un poco pues las reflexiones, sobre todo de las direcciones de quienes dirigen los medios, que son sobre todo hombres, pues para hacerles reflexionar muchas veces sobre esta cuestión, porque a veces ni siquiera es que se lo han planteado, o sea, no es una cuestión de poca sensibilidad, sino simplemente pues que son cuestiones que también las mujeres muchas veces asumimos como rutinas o formas de actuar que asumimos que tienen que ser de una determinada forma y pues se necesita igual alguien que te diga, pues mira, piensa esto, ¿no? Y quizás podríamos ir por aquí para favorecer un valor constitucional como es la igualdad. Vale, como ya estamos en los 2 últimos minutos de descuento, os voy a plantear las 2 últimas preguntas que teníamos sobre la mesa. José María Ballestín le pregunta a Rosa Berganza si un medio o empresa de información vulnera los códigos deontológicos que ha suscrito respecto al tratamiento informativo de temas en los que aparecen mujeres, si sucede algo o no sucede nada. Y un segundito. Y María Becerril pregunta también a Rosa y a Marta, plantea, estoy de acuerdo en que el tratamiento de los casos de violencia de género no es el adecuado. ¿Cómo creéis que se puede informar sin caer en los tópicos? Y que si no creéis que incluso que este tipo de informaciones tal y como se dan en este momento pueden tener un efecto llamada e incitar a cometer más crímenes. Bueno, ya podéis responder las 3 y cerramos la mesa. Sí, la primera cuestión era sobre... Si no cumplen los códigos, si pasa algo, no pasa nada. No pasa nada, porque como son códigos voluntarios, o sea, no son leyes, pues no sucede nada. Sí que sucede más con otro tipo, cuando no se cumple dentro de un medio alguna norma recogida en el libro de estilo. O sea, los libros de estilo en algunos medios, pues, por ejemplo, son muy famosos, incluso se siguen en las facultades de comunicación, pues el libro de estilo del País, etcétera. Sí que se lo suelen tomar muy en serio los editores y directores de prensa. Sin embargo, y cuando se incumplen, pues bueno, no hay pues simplemente una reprimenda, ¿no? Pues por salirse de lo que considera el medio que es la buena praxis. Sin embargo, con estos códigos de los que he hablado de autorregulación voluntaria que hay, por ejemplo, a la hora de cubrir la violencia contra las mujeres en los medios, y que hay muchas, y que es que casi todos los medios, las empresas importantes los han suscrito, pues no sucede nada. Nada, porque son voluntarios, y ni siquiera una reprimenda, porque es que tampoco la dirección ni los editores de prensa se sienten muchas veces obligados. O sea, hasta ahora ha sido más una cuestión de buena imagen y pues para salir en la foto en el momento determinado, pues porque estas cuestiones también de mujer o de tal, pues también son muy rentables en términos de imagen muchas veces cuando se hace política o se hace empresa, pero no sucede nada. Y el tema de la violencia, ¿cómo creéis que se debería tratar y si en este momento tiene un efecto llamada? ¿Cómo se debería tratar? Existen códigos buenísimos. Yo animo a que en Internet pongáis en Google, por ejemplo, código de cobertura, información, violencia. Salen un montón. Entre los que más me gustan a mí particularmente hay uno del 2002, realizado por el Instituto de Radio-Televisión Española y el Instituto de la Mujer, y además recoge en 10 puntos pues las 10 cuestiones básicas que se tienen que tener en cuenta a la hora de cubrir este tipo de informaciones. Entre ellas, pues bueno, no explotar el morbo y el sensacionalismo, unir siempre, cuando se hace recuento de un asesinato, unir siempre a casos anteriores, o sea, hacer referencia a que se trata de un problema social, o sea, que no es un caso aislado, un caso de crimen pasional o de crimen como un atraco, sino que estamos hablando de un crimen, o sea, de un problema social, o sea, unir la cuestión a la violencia, al problema general de violencia contra las mujeres, tener mucho cuidado a la hora de dar las cifras estadísticas, o sea, explicarlas bien, porque lo vemos mucho en los medios, cuando hay una muerte,
hay un asesinato de una mujer, cada medio el mismo día te dice ya son 69 víctimas, por ejemplo, ahora las que llevamos en el año asesinadas por sus parejas o exparejas. Vamos a otro medio y te dicen, pues ya son 72 o ya son 59. O sea, cuidado con las cifras porque depende qué datos se toman. Si se toman los datos, por ejemplo, del Ministerio del Interior, pues hay que tener en cuenta que no se recogen ahí los casos del País Vasco y Cataluña. O sea, entonces, y sin embargo, pues si vas a otras estadísticas sí que están contempladas esas regiones. Entonces, bueno, tener cuidado con las cifras. En fin, hay 10 puntos. Si tuviera que recomendar un código, una fórmula muy sencilla y básica, sería ese, el de 2002 del Instituto de Radio y Televisión Española, suscrito por prácticamente todas las cadenas públicas y privadas de televisión, y el Instituto de la Mujer. Y sí creo que si tiene brevemente un efecto llamada, no lo creo. Es una hipótesis que surgió desde el principio, cuando se empezó a hablar de forma sistemática en los medios de todas las muertes de mujeres a manos de sus parejas. Es una hipótesis que se ha lanzado durante todo este tiempo y que hasta hoy no tiene una base sólida. Bueno, yo iba a hablar solo del efecto llamada. Durante la mayor parte de mi vida profesional yo he cubierto terrorismo. Y ha sido un debate que siempre ha estado en los medios, ¿no? Si dábamos las noticias sobre terrorismo, si no las dábamos. Yo creo que los periodistas somos notarios de la realidad, que tenemos que dar las noticias sin condimento, es decir, dar las noticias sin el morbo de si era extranjero o apareció patas arriba o con el no sé cuántos, ¿no? Pero las noticias hay que darlas y no creo, porque no se puede ocultar la realidad del ciudadano, porque el ciudadano tiene un derecho que es el derecho a estar informado y nosotros una obligación que es la obligación de informar, y por eso se denuncia cuando un país coarta uno de los derechos, con lo cual no lo vamos a coartar nosotros mismos. Y me parece que no tiene efecto llamada. Sí, yo, bueno, suscribo las dos intervenciones y además, como estábamos precisamente en un medio auspiciado por el Consejo de Radio y Televisión, pues iba a decirlo también, referirme al decálogo de Radio y Televisión Española, ¿no? Yo creo, para finalizar, que hay que destacar siempre o poner el énfasis que nunca puedes poner el mismo plano a la víctima que el maltratador, y que la violencia es un tema que siempre se debe de aprovechar esas informaciones, aquellos aspectos, como decía Rosa, sociales, poner el énfasis ahí, y desde luego nunca hablar al mismo nivel de la víctima y el maltratador. Ya no añado más porque yo creo que sería. Vale. Pues muchas gracias a las tres ponentes, porque yo creo que ha sido un debate muy interesante y muy intenso, y espero que hayamos tomado nota todas las personas que hemos asistido a ella para luego implementar estas reflexiones en nuestro quehacer diario. Vamos a pasar a tomar un café, regresamos a las 11:45 con la segunda mesa, que versa sobre los medios de comunicación y la cooperación internacional. Gracias.